Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un top 7 de corridos en series de Netflix, televisión o telenovelas. Bueno, pues ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Número 7. Comenzamos con un corrido del grupo Voz de Mando, titulado Compadre no rajes. Este corrido fue escrito e interpretado para la serie de televisión Ruta 35, una serie de 2016 que contaba con las actuaciones de Julio Bracho y Miguel Rodarte, también conocido como Zacarías de los Héroes del Norte, que trata sobre un programa de informantes para el gobierno. Esa es la trama en general, esa es la premisa. El gobierno busca informantes, algunos de los informantes se meten en problemas, etc. Y pues por eso el corrido se titula Compadre no rajes. Compadre no rajes, cuidado compadre, la confianza en esa hembra algún día va a costarte. Compadre no rajes, cuidado compadre, si no pegas tu primero de plomo van a llenarte. Número 6. Algunos me han recomendado que en los videos deje más tiempo las canciones, pero no se puede por cuestiones de derechos de autor. Porque aunque en teoría puedo alegar que estoy haciendo un uso legítimo del material, pues YouTube se pone delicado, me tumba los videos y me agüito. Continuamos con un corrido que corre a cargo de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga y es un tema que fue hecho para la serie de Telemundo El Chema. Esta serie salió en 2016 y es un spin-off del Señor de los Cielos. Un spin-off es cuando hay un personaje que tal vez no es el principal, pero lo toman para después hacerle su propia serie. Algo como lo que pasó con Saul Goodman en Breaking Bad. Y aquí con el Chema, que era un personaje del Señor de los Cielos, y ahora le hicieron su serie. Este personaje está inspirado en Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, por lo que la serie ligeramente hace referencia a hechos reales y le incluyen otros muchos que pues nunca pasaron. Como la serie El Señor de los Cielos, que primero estaba como apegada a la realidad, y ya después hicieron una combinación entre película de Mario Almada y novela. Y pues nuestro número 6 es para la banda El Recodo con el Chema. Número 5. En nuestra quinta posición del día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Alfredo Ríos, el Commander. No lo puedo evitar, ya es una tradición en el canal. En la quinta posición tenemos un corrido del Commander para una serie de Netflix. Sí, yo sé que suena medio raro, a mí también me sacó de onda al principio, la verdad. Pero el Commander hizo un corrido que forma parte de la promoción oficial de una serie de Netflix que se llama Ozark. Esta serie americana se trata sobre una persona que empieza a trabajar en lavado de dinero y termina teniendo problemas con la mafia. Está protagonizada por Jason Bateman y también dirige algunos capítulos de la serie. Es nuestra serie más nueva del top, se estrenó este verano de 2017 y pues nuestro número 5 es para el Commander con Ozark. Yo te recibo el dinero y te lo entrego limpio desde aquí de Ozark. Ya con el agua hasta el cuello es mi destino final. Número 4. Nuestra cuarta posición es para un corrido que corre a cargo de los papás de los pollitos, los Tucanes de Tijuana, y es de una serie de Telemundo llamada Señora Acero. Esta serie es de 2014 y trata de una mujer que por azares del destino entra al negocio de la mafia y se vuelve muy poderosa. Es como que los de Telemundo dijeron, pues ya hicimos La Reina del Sur, pegó bien machín, pues hacemos otra, ¿qué tiene? Según la sinopsis que encontré en internet, la Señora Acero trata de una mujer que era muy guapa, inteligente, y pues un día matan a su esposo, y ella es así como que, ay, mataron a mi esposo era narco y yo no sabía hasta que lo mataron, pues yo voy a ser narco ahora, y ya. Palabras más, palabras menos, de eso se trata. Y pues nuestro número 4 del día de hoy es para los Tucanes de Tijuana, con esta rolita de la Señora Acero. La verdad yo no sé nada, pregúntenselo a Ravelo. Mis respetos para Sara, la gran señora de acero. Número 3. En nuestra tercera posición de este top tenemos un corrido de la que tal vez es la telenovela o serie más exitosa de Telemundo. Y este corrido corre a cargo de los Cardenales de Nuevo León, se llama El Jefe de Todos y es de la serie El Señor de los Cielos. Esa serie, que ya cuenta con 5 temporadas, empezó a transmitirse desde 2013. Esta polémica y popular telenovela, como lo sugiere su título, comenzó inspirada en la historia del narcotraficante mexicano Amado Carrillo, que era conocido con el mismo apodo El Señor de los Cielos. Eso en los primeros capítulos y pues luego ya se inventaron todo. Esta producción fue importante porque además de que ayudó a que se popularizaran este tipo de series y salieran más parecidas, también fue cuando su protagonista, Rafael Amaya, dejó de ser el hijo de Salomé
y se convirtió en Aurelio Casillas. Entonces nuestro tercer lugar del día de hoy es para los Cardenales de Nuevo León con El Jefe de Todos. Generales, ministros y dueños, cuádrense ante el Señor de los cielos. Número 2. En nuestro segundo lugar de hoy, en la medalla de plata, tenemos la serie más popular del top, que también es mi serie favorita del top, y he de confesar que la única que vi completa. Una obra maestra de la televisión moderna, estoy hablando de Breaking Bad. Los cuates de Sinaloa interpretaron un corrido llamado Negro y Azul para esta serie americana. Esta serie de 5 temporadas empezó a transmitirse desde 2008 y se convirtió en un fenómeno mundial. Se trata de un profesor de química que le da cáncer, y como no tiene dinero para el tratamiento, empieza a cocinar metanfetamina. De ahí su poder va subiendo, los problemas van escalando, su cuñado es agente de la DEA. Recomendadísima, la verdad. Mira Breaking Bad, no veas Metástasis, por favor, está hecha con los pies esa cosa. Breaking Bad es una serie perrona, tiene mi sello de aprobación, y aquí está este corrido titulado Negro y Azul. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Y nuestro número 1 del día de hoy, creo que varios de ustedes ya se lo esperan, es un corrido que también interpretan los cuates de Sinaloa y se llama La Reina del Sur. La verdad estaba indeciso en cómo acomodar los 3 primeros lugares, que son El Señor de los Cielos, Breaking Bad y La Reina del Sur, porque El Señor de los Cielos sigue siendo muy popular actualmente. Breaking Bad es una serie de nivel mundial y una de mis favoritas de todos los tiempos además, y pues La Reina del Sur también fue muy popular entre los latinos en su tiempo. Pero decidí ponerla en número 1 porque fue gracias a esta novela de Telemundo de 2011 que comenzó la tendencia de productoras latinoamericanas de abordar estos temas y de incluir corridos en sus series. Si no hubiera sido porque pegó La Reina del Sur, no hubieran hecho El Señor de los Cielos. De hecho, en esta novela también sale Rafael Amaya, el protagonista del Señor de los Cielos. Me acuerdo que lo vi y me sorprendí bastante y dije, el hijo de Salomé con sombrero, qué raro. De verdad espero no ser el único que entiende ese chiste. Espero no ser el único que vio Salomé de morro. Y pues sí, de La Reina del Sur salió El Señor de los Cielos, del Señor de los Cielos salió El Señor Acero, salió El Chema, etcétera, 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 y lo que salga después. Telemundo está haciendo algo así como el universo cinematográfico de Marvel, pero pues con narconovelas. Entonces nuestro número 1 del día de hoy es para el corrido de La Reina del Sur con los cuates de Sinaloa o con los Tigres del Norte, con el que les guste más. Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas. Para la Reina del Sur, traficante muy famosa, nacida allá en Sinaloa, La tía Teresa Mendoza. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si así fue, te encargo que me dejes un like. Y si de verdad te gustó mucho, pues que lo compartas. Si estás viendo esto en Facebook, checa que la página se llame Leo Gallegos y que en la foto salga mi bello rostro. Y dale like para que no te pierdas más contenido relacionado con el género. Si me estás viendo en YouTube, pues suscríbete al canal, que ya somos más de 100,000, para que no te pierdas todo el contenido relacionado con el mundo del norteño, sierreño y banda, con este bonito mundo del regional mexicano. Y activa la campanita para que te notifiquen cada que suba nuevo video. Antes de irme quiero hacerte una cordial invitación para ir a ver a mis amigos de Contraste Sierreño en Tijuana el próximo 12 de agosto en el Karma, y a Remy Valenzuela el 1 de septiembre en el Palenque del FEX en Mexicali. Pues ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video.